Segundo invitado, el asambleísta Adrián Castro de ADN. Asambleísta, muy buenos días. Queremos iniciar preguntándole con el tema del momento. Ya tuvimos una consulta popular, los ecuatorianos se han pronunciado y en la asamblea están debatiendo entre ustedes si se debe o no crear una comisión multipartidista que se encargue de tramitar los 5 proyectos de ley que el Ejecutivo debe entregar a la asamblea para que ya se puedan aplicar los cambios que los ecuatorianos mencionaron en las urnas. Asambleísta, ¿por qué todavía no hay un consenso entre bancadas para decidir si se crea o no esta comisión? Buenos días, bienvenido. Muchas gracias, quiero agradecerles por la invitación antes, querida Mercedes, Lautaro, pues decirles a los ciudadanos que estamos a la espera de que lleguen los proyectos de ley que son de iniciativa del Ejecutivo, tal y como planteó la consulta popular, y una vez que lleguen los mismos, la Asamblea tiene el espacio de 60 días para poder trabajar en ellos. Yo espero de todo corazón y con la misma sintonía que hay que tener con la gente de nuestro querido país, que el tema salga antes, salga antes de los 45 días. Y para ello la idea es que se conforme una comisión multipartidista. Esto le va a dar seguridad y tranquilidad al país y sobre todo creo que va a haber una comisión que se dedique 100% a ese tema. Porque si es que va a otra comisión, lo que suele ocurrir es que eso se demora, suele ralentizarse y la ciudadanía no quiere eso. ¿Y por qué todavía no llegan a ese consenso de, ok, vamos a crearlo? Bueno, lo que yo estoy seguro de que eso va a pasar. ¿Por qué razón? Porque hemos conversado extraoficialmente con algunos colegas y la idea es que todas las bancadas se sientan representadas dentro de una comisión de manera democrática, de tal manera que yo no creo que ahí debería haber un contrapeso mayor de una bancada que de otra. Debería haber equidad y sobre ese camino hemos conversado y así se va a dar, estoy seguro de que... ¿Y quién podría liderar esa comisión ocasional, esa comisión multipartidista? Para eso sí se necesita un consenso y yo creo que no habría ningún problema siempre y cuando las bancadas se encuentren representadas en igual número de asambleístas dentro de la misma, así que no creo que exista ninguna discusión en ese sentido. Ustedes como bancada oficialista ¿aspirarían ser los presidentes de esa comisión? Yo creo que todas las bancadas aspirarían a eso, sobre todo creo que la bancada de ADN, sobre todo que está enfocada en un tema de viabilizar las leyes actuales, sobre todo las de seguridad que se plantearon en la consulta, sin duda que habrá un interés mayor para que los tiempos se acorten y las cosas salgan más rápido, por supuesto que sí. ¿Podrían adicionarse, aumentarse ciertos elementos en estos proyectos que lleguen a la Asamblea Nacional? De ninguna manera, de ninguna manera. Para eso hay otras vías, por ejemplo, en materia de reformas del Código Orgánico Integral Penal, existe otro proyecto que ya está para debate. Entonces, en ese proyecto ya hay muchos temas que se discutieron, a pesar de que se pidió y se exigió al presidente de la Comisión de Justicia en esa época que incorpore algunos otros temas. Ya la necedad pesó sobre los otros asuntos, pero en este momento tenemos el proyecto de reforma que está planteado por todos los ecuatorianos y aprobado por más del 70% del país, y el otro proyecto en donde básicamente se tiene que votar. Se unifica eso y sale al registro oficial, así debería ser. Es decir, no se puede afinar, no se puede mejorar los textos, también no se puede hacer absolutamente nada. Hay que modular en parte ciertas cosas. Por ejemplo, si hablamos en materia de lo que votamos nosotros hace un par de domingos, que es básicamente el tema del incremento de las penas. El incremento de las penas del Ecuador no dijo cuánto debería incrementarse, sin embargo la Asamblea tiene que llamar a comparecer a sociólogos, abogados, jueces, fiscales, hacer análisis de legislación comparada y en ese sentido promover cuál sería el incremento de las penas en esos delitos. Pero el Partido Social Cristiano la semana pasada había presentado, justamente de lo que hizo María Mercedes, una serie de proyectos de reformas al COIP, principalmente endureciendo ciertas penas y también dando prohibiciones a que si un funcionario de Estado envuelto en corrupción, pues no pueda volver a trabajar en la función pública. Pero con lo que usted nos dice entonces, ¿no sería viable que eso se tramite en esta comisión? No es viable por una sencilla razón, porque ese proyecto que me acaba de decir Lautaro es un proyecto que se ingresa por secretaría para que pase por el trámite ordinario, es decir, falta el primer debate y para que llegue el segundo pasará algún tiempo, entonces no tiene nada que ver con el proyecto que aprobó el país entero hace 2 semanas. Sobre ese mismo tema, para cerrar el tema de la consulta, hubo una pregunta, 2 preguntas de hecho que no fueron aprobadas por el Ecuador. Una de ellas hablaba sobre el trabajo, las reformas para el trabajo por horas, y el Partido Social Cristiano dice que va a presentar 2 nuevas alternativas. ¿Ustedes como ADN y como legisladores están de acuerdo o se debe respetar lo que ya dijo el ecuatoriano el día de las elecciones? O ya se tiene el cronograma trazado también en estos tiempos. A ver, el pueblo es el que manda.
yo en Derecho he aprendido, y como constitucionalista que he sido, además, tengo que decir en honor a la verdad, sobre eso no hay nada que hacer. El pueblo está por encima de todos los poderes del Estado. Para eso es la consulta popular. Y en ese sentido hay que leer la Constitución nada más. Ahí existe una prohibición expresa. Por eso se le preguntó a la gente: prohibido el contrato por horas. Prohibido. De tal manera que no existe ley, ni reglamento, ni acuerdo, y peor una intentona de alguna otra parte de que salga eso. Así que eso está vetado, eso no puede pasar. A pesar de que, si me preguntan sobre la opinión que tenía en ese sentido, yo creo que si el pueblo tenía un poquito más de información, porque creo que él no fue por la duda, más no por oponerse. Entonces, creo que se perdió una oportunidad, eso sí, para que se genere trabajo y fuentes de empleo para muchísimos jóvenes que estudian durante ciertos horarios, pero eso no significa que mi criterio tenga que ir en contra de la Constitución dentro de mi particular punto de vista técnico, además. Ahora vamos con la tarea fiscalizadora. ¿Cómo analiza usted el trabajo de la Comisión de Fiscalización que está liderado por el correísmo y que, pues, aparentemente quisieran poner un acelerador para ir con el juicio a la fiscal general de la Nación, Diana Salazar? Mire, pueden pisar todo el acelerador que quieran, sin embargo, yo tengo que decir en honor a la verdad, eso no va a tener dentro del Pleno, estoy seguro, el apoyo, por una simple y sencilla razón, porque no como asambleístas, sino como ecuatorianos, cuando vemos que una persona se está poniendo al hombro los temas complicados del país, se está jugando la vida, no solamente por todo el país, sino además está familia de ella detrás de eso. Yo creo que esas personas hay que más bien apoyarles e impulsarles. Imagínense ustedes que haciendo una tarea tan complicada encima tengas del otro lado un grupo minúsculo de gente que piense decidir por sobre la fiscal. Así que desde nuestro punto de vista la posición es clara, la fiscal está haciendo un muy buen trabajo, ojalá que lo siga haciendo. Es de valientes realmente hacer esto y hay que ponerse en los zapatos de ella para saber que las investigaciones que están llevando el caso Metástasis, Purga y otros que está llevando a cabo, lo que nos han dado es fe y esperanza. Al menos lo digo como un ecuatoriano más. Uno siente cierto alivio cuando ve que hay gente que está jugando el todo por el todo para darnos mejores días. ¿No le va a alcanzar a la bancada proponente de la Revolución Ciudadana entonces los votos para destituir a Diana Salazar? Es muy complejo que ocurra eso porque yo no veo del resto de bancadas, por ejemplo, Social Cristianos, Construye, que existe una posición en contra de la fiscal. He leído las posiciones de ellas en sus comunicados públicos, así que yo creo que no va por ese lado. La fiscal tiene que seguir haciendo su trabajo por el bien de los ecuatorianos y ojalá que continúe y avance esa investigación. Pero sí quisiéramos conocer, el próximo juicio político, el más cercano, es justamente contra el exministro del Interior, Juan Zapata, en el gobierno de Guillermo Lasso. ¿ADN apoya la censura para este exfuncionario? Entiendo que aún no sale de la Comisión de Fiscalización, todavía, sí. No ha llegado a mis manos al menos el expediente, todavía para poder dar una respuesta a eso. Todos los juicios políticos, no vayan a pensar los amigos que están viéndonos ahí, no se analizan a través de un expediente, todo se analiza. De hecho, tuve la oportunidad de ser el interpelante al ministro Santos Alvite hace poquísimos días, y todo ese expediente que se formula junto con mi compañera Nicole Saca fue presentado a los asambleístas. Eso se analiza y uno saca las conclusiones de las responsabilidades políticas. Para finalizar, ¿cómo evalúa, y cambiando de tema, asambleísta, cómo evalúa el trabajo de la prefectura de la SUAY, de la alcaldía de Cuenca, frente a los desastres naturales que está pasando en la provincia y en su ciudad también? Bueno, lamentablemente ocurrió un deslave como el que ocurrió hace 2 años en la zona de Marianza, en la zona de la parroquia Sayausí de Cuenca, que por ventaja ha sido en menores proporciones y dimensiones que lo que ocurrió hace 2 años. Eso no significa que no sea un problema, porque eso primero nos deja con una situación de apoyo a las familias que están ahí, ¿no es cierto? Este caso entiendo que 2 familias por suerte, antes eran 12 familias, me parece, hace 2 años, y sobre todo una desconexión vial con la zona de Guayaquil, es decir, entre Cuenca y Guayaquil este rato hay una desconexión. Yo he visto unidad este rato en el tema del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que junto con la maquinaria, tanto municipal y prefectura, están trabajando juntos en reactivar eso. Y yo abrigo en que eso solucionen en un par de días, pero sobre todo que existiendo ya el terreno, que hace 2 años, vía el trámite que hizo el Midubio al municipio de Cuenca, ya obtuvo, de hecho, el año anterior un terreno para poder reubicar a la gente, porque esa gente vive en una zona muy peligrosa, se puede arreglar.
está en un proceso, entiendo, muy de forma en el registro de la propiedad, pero yo no creo que por una formalidad tan pequeña como el registro de la propiedad se quede esa gente sin vivienda todavía. Así que de parte del MIDUBI he revisado el expediente, se ha hecho todo el trámite, pero en el registro de la propiedad del municipio de Cuenca se ha entrampado eso, así que esperemos que avance porque es un tema de forma más que de fondo. Asambleísta, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Gracias.